Aprendo en casa. Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicite el apoyo de un familiar. Hola, ayer iniciaste esta gran experiencia y reflexionaste sobre el significado del Bicentenario. Seguro piensas en todo lo que habrá vivido el Perú en estos casi 200 años de ser una república. Podríamos recoger sus pasos solo leyendo su historia. Pero hay otras maneras de comprender el pensamiento de peruanas y peruanos, sus preocupaciones, sus grandes retos y su trayectoria a través de sus expresiones artísticas, como por ejemplo la literatura. Nuestra meta de hoy, semana 35, día 2, es crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad que puedes utilizar en el panel del Bicentenario que realizarás al final de esta experiencia de aprendizaje. Idea central de nuestra meta de hoy: crear un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad. Bienvenidos y bienvenidas. Queridos estudiantes, la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas de expresión artística más antiguas. Además de escrita, también la literatura puede ser oral, porque el centro de expresión estética está en cómo se usa la palabra. Hay que tener en cuenta que cada obra literaria ha sido creada en un determinado momento, y estos aspectos se hacen visibles de alguna forma en el texto. Por eso se dice que en el arte se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. En nuestros casi 200 años de vida republicana, lo cumpliremos el 2021, ahora sí lo sabemos, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que con su arte han sabido conservar y transmitir las costumbres, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres peruanos de cada época. Aquí te mencionamos 3 destacados literatos y te mostramos a qué época histórica pertenecen. Luego podrás leer algo de su literatura. Veamos. Esta es la línea del tiempo que hemos realizado de los últimos siglos de la vida del Perú. 1900 y antes, primero, el siglo XIX, es decir, de 1800 hasta 1899. Siglo XX, desde el año 1900 hasta el año 1999. Y el siglo XXI, el que estamos ahora, que comenzó el año 2000 y ahora estamos en el 2020. El siglo XXI es hasta el 2099, pero actualmente estamos en el 2020. Muy bien, en estos 3 últimos siglos, es decir, en los últimos 220 años, ¿cierto? 100 años del siglo XIX más 100 años del siglo XX más 20 años de este último siglo, 2020, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en estos últimos 220 años, allí remarcados y separados en ciclos, hubieron peruanos y peruanas que con su arte, con la literatura, representan la identidad de nuestra república. Por ejemplo, en el siglo XIX, es decir, de 1800 a 1899,
Vamos como ejemplo a ubicar el año 1833. Allí nace el escritor Ricardo Palma. 12 años después de la independencia del Perú, que fue en 1821, ¿cierto? Muy bien. Pasaron 12 años, es decir, en 1833, y nació el escritor Ricardo Palma. Fallece 2 años antes de que se cumpla el centenario de la independencia, es decir, en 1919. Tenemos aquí el primer peruano ilustre de la literatura histórica peruana. Vamos al siglo XX aproximadamente, en el año 1875. Bueno, en el siglo XIX, en la parte final, nace el poeta José Antonio Chocano, 54 años después de la independencia del Perú, ¿cierto? Muy bien. Santos Chocano fallece 13 años después del centenario de la independencia, es decir, en 1934. Segundo personaje histórico de la literatura peruana, José Santos Chocano, en una línea del tiempo de los últimos 220 años de nuestro país. Y finalmente tenemos en 1942 el nacimiento del poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú. Continúa publicando incluso poesía. Recordemos estos 3 periodos últimos. El sentimiento patriótico peruano se dio en el año 1821, la independencia del Perú, no lo olvidemos. 100 años después, es decir, en 1921, se celebró el centenario de la independencia del Perú. Y como ya sabemos, en el 2021, el próximo año, vamos a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú. Línea del tiempo. Querido estudiante, según esta línea de tiempo, ¿te diste cuenta de que están muy próximos los escritores a la fecha de la independencia según sus datos? ¿Cuánto habrá influenciado en ellos esa mirada colonial sobre el origen cultural o racial en su literatura? ¿Cuánto habrá influido la historia y los acontecimientos sociales de su época en su literatura? Por ello, vamos a iniciar esta experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan de nuestro Perú. Para ello, recuerda, leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida. Como cuando escuchas una melodía, cuando bailas la música que te gusta o aprecias una pintura. Por eso te invitamos a que asumas esa actitud reflexiva sobre todo lo que nos quieren comunicar estos poetas a través de la palabra. Para disfrutar de esta hermosa experiencia de lectura, te invitamos a acceder a los poemas siguientes. Aquí están los enlaces. Primer poema de José Santos Chocano, titulado Blasón. Y segundo poema de Marco Martos, literato peruano, titulado El Perú. Cuando escuches el video, cuando veas el video y cuando escuches el audio, querido niño y querida niña, cierra los ojos y presta atención a los versos que escucharás. Disfrútalo mucho. Vamos a ir primero con la lectura grupal. Posteriormente, puedes volver a leerlo individualmente para poder seguir reflexionando y analizando los siguientes poemas. Aprendo en casa. Poema Blasón. Autor José Santos Chocano. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. Soy Hugo Efraín Viladegut Bush y voy a leer Blasón de José Santos Chocano. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje.
Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico ese latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Poema El Perú. Autor Marco Martos. Encuentra tu poema. Fundación BBVA. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Bien, de esta manera has leído dos poemas que hablan sobre los sentimientos que estos poetas, José Antonio Chocano y Marcos Martos, tienen a su país. ¿Estos sentimientos serán distintos? Los poetas, ¿cómo expresan su amor por su país? ¿Por qué será? ¿Crees que tenga que ver la manera en que históricamente hemos ido concibiendo nuestro amor e identidad por nuestro país? No te olvides tener en cuenta, en el primer poema, Blasón, de José Santos Chocano, fue publicado en el poemario Alma América en 1906. Es decir, 15 años antes de cumplir los 100 años de ser independientes de España. 15 años antes del centenario. Bueno, para ese entonces ya había ocurrido la guerra con Chile y estaba aún vigente la intención de reconstruir la patria. Por otro lado, se hicieron esfuerzos por dignificar al indio y aún estaban marcadas las diferencias sociales y raciales. En todo ese periodo, en ese contexto, se publicó el primer poema que hemos escuchado, el poema Blasón de José Santos Chocano. Por otra parte, el poema El Perú, el último que escuchamos con varias voces, ¿verdad? Este poema, que tiene como autor a Marcos Martos, fue publicado en el poemario La Cabellera de Berenice en el año 1990. Muy bien, es un poema más cercano a nuestros tiempos, aproximadamente 170 años después de habernos independizado. En este texto se muestra cómo con todo lo que hemos vivido, nuestra manera de vernos como país y construir nuestra identidad había variado. Es importante analizar el contenido del poema para darnos cuenta los diferentes momentos en que se encontraba nuestro país en la historia. Leamos más datos en este cuadro comparativo. Blasón, el tema de José Santos Chocano. Este poema significa escudo de armas de una familia con abolengo. Esto significa el blasón. Eso quiere decir que para José Santos Chocano, este poema es como su escudo del linaje al que pertenece. El poeta mira el pasado, distingue las razas del país y se reconoce en alguna para enaltecerlas. Hay diferenciación de razas en este poema. Por otra parte, el poema El Perú, de Marco Martos,
fue escrito para las niñas y los niños del Perú a solicitud de un grupo de maestras. Noten la diferencia. El poeta Martos reconoce el pasado, pero se ve en una nación donde juntas y juntos, sin ninguna distinción, construimos un futuro mejor para todas y para todos. ¿Han notado la diferencia? En el primer poema, Blasón, de Santos Chocano, es un poema que hace diferencias y él resalta más el linaje de su raza, según Santos Chocano en esos tiempos, en el año 1906. Sin embargo, el poema de Martos es un poema mucho más inclusivo. Además, lo leímos con varias personas, ¿verdad? Significa que es un poema que no hace ninguna distinción entre los peruanos. Listo, queridos niños y queridas niñas. De esta forma hemos analizado brevemente el contenido y el significado de estos dos poemas literarios de peruanos que vivieron en distintas épocas y que tienen distintas formas de pensar y lo traducen, lo traslucen en sus obras literarias. Tomar en cuenta lo anterior para realizar esta actividad en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes volver a leer los poemas porque están en nuestro grupo de aula también en texto para que los analices. Ahora en tu portafolio vas a desarrollar la siguiente actividad. Preguntas para poder reflexionar y contestarlas adecuadamente en tu portafolio de evidencias. 1. ¿Qué poema te gustó más? Vas a volver a leerlos de forma individual. ¿Por qué? ¿Y por qué el otro te gustó menos? ¿Qué rescatarías de él? Esta pregunta tú la vas a responder porque vas a volver a leer los poemas con mucha calma. También puedes volver a escucharlos en los audios que hemos presentado en este video de nuestra sesión. 2. ¿Alguno de estos poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué crees que haga que cada poema sea bello y melodioso? Cita un fragmento de cada poema como ejemplo. Revisa los poemas y si tienen rimas, resalta cuál de los dos poemas es el que maneja las rimas. Muy bien. Como te das cuenta, puedes subrayar las sílabas finales que hacen que la rima esté presente en dos palabras con sonidos similares. Muy bien. También puedes copiar un fragmento de los poemas que tienen rima, ¿correcto? Pregunta 2 en tu portafolio de evidencias. 3. ¿Qué quiere decir Chocano con estos versos? Soy el cantor de América autóctono y salvaje mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Muy bien, ¿por qué lo hace? Podemos notar porque quiere resaltar su abolengo, ¿verdad? José Santos Chocano. Muy bien, hace diferencias según su punto de vista de la época en las razas peruanas que incluso pueden ser superiores a otras. ¿Por qué menciona al sol y al coloniaje? Etapa en que dependíamos aún de España. Muy bien, porque Santos Chocano pertenecía a un grupo social que tenía algunos privilegios frente a otro grupo social de aquella época. Recordemos que en la época del coloniaje no todos los peruanos tenían los mismos derechos. Así es, había mucha diferencia entre la nobleza y los esclavos en nuestro país y los indígenas. Cuarta pregunta. ¿Qué quiere decir Martos con este verso? Vamos con el siguiente poema. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Martos, con esta
parte o este fragmento del poema nos quiere decir que no es suficiente conocer la historia de nuestro país o simplemente hablar el idioma de nuestro país o los idiomas de nuestro país, ni conocer nombres de héroes ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino es este país porque tenemos un sentimiento más profundo. No solamente lo conocemos, sino también lo amamos tanto que si tuviéramos otra vida, lo elegiríamos de nuevo. Así es, elegiríamos volver a nacer en este país. Un poema muy profundo de Marco Martos. Pregunta 5 o actividad parte 5. Atención, selecciona el poema que más te guste y escríbelo en tu cuaderno. Si te gustaron los dos, transcribe ambos. Yo te voy a recomendar que escribas los dos poemas que son breves, son cortos, en tu portafolio. Parte 5. Y mucha atención, finalmente subraya o pinta de colores las frases o versos que más te gustaron. De diferentes colores, por favor. Selecciona 4 de ellos. 4 versos que más te han gustado en ambos poemas y escríbelos aparte a manera de lista y explica qué te gustó de cada uno. Haces una lista con guiones de los versos que más te han gustado de cada poema, ¿cierto? En total tienen que haber 4 listas entre los dos poemas. Muy bien, en forma de oración, así es, son versos nada más, líneas que vas a poder repetirlas en guiones, ¿correcto? Muy bien. Como te habrás dado cuenta, en ambos poemas, Blasón y Perú, hay una gran identidad y amor por el país de origen de ambos autores, ¿cierto? El Perú. Esos sentimientos se sustentan sobre la base de lo que conciben como identidad y cómo se vinculan con los demás. Atención niños, como reflexión, cada época tiene su riqueza y sentido en relación a lo que vivieron los protagonistas. Tenemos que entender la época en que fue escrita el poema Blasón, ya lo dijimos, después de la guerra con Chile en el año 1906 y antes del centenario, ¿cierto? Mientras que el otro poema, El Perú de Martos, fue escrito en 1990. Es decir, es un poema mucho más moderno, mucho más actual de nuestros tiempos. Ya han pasado 30 años inclusive, bueno. Y por lo tanto fueron otras épocas. Pero hay un mismo sentimiento. Ambos autores amaron a nuestro país, pero tomaron en cuenta mucho el contexto en los cuales fueron escritos ambas obras literarias, ambos poemas. Cada época, por ello dice, tiene su riqueza. En el transcurso de estos días seguirás profundizando sobre esto y encontrarás la trascendencia de ¿qué? De celebrar dentro de poco nuestro bicentenario de habernos independizado de España. 200 años de independencia en el 2021. Esta semana vamos a continuar profundizando este sentimiento patriótico de libertad de nuestro país. Recuerda, querido niño y querida niña del 5º grado, un lector que gusta leer poesía en soportes diversos como en plataformas virtuales es muy curioso y muy crítico. Tienes que ser un niño curioso y muy crítico cuando escuches poesía o cuando leas poesía, como la que escuchaste o las que escuchaste hoy. Además de buscar comprender el mensaje de los poemas que lee. Niño, niña, detente e identifica los otros recursos de la web para informarte, profundizar en el análisis, comprender mejor y sobre todo, disfrutar los poemas. ¿Te gustan mucho los poemas? Correcto. Puedes volver a leer con más calma, con tu propia voz, los poemas que te hemos presentado y que también están en textos en el grupo del aula.
Evalúa tus respuestas respecto a los poemas que hemos compartido. Blasón y el Perú, de Chocano y Martos. Para responder las preguntas, ¿qué es lo que hiciste? ¿Señalaste los datos básicos de cada poema? ¿Cuáles son? Título, autor, nombre o quién oralizó el poema. ¿Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias? ¿Explicaste el sentido de los poemas? ¿Elaboraste tu lista de versos favoritos en guiones? ¿Leíste una de las tradiciones de Ricardo Palma, tomando en cuenta las recomendaciones? Muy bien, si es que cumples con todos estos pasos, pones sí y habrás terminado tu actividad de hoy. Las evidencias en privado para poder evaluarlas. De esta manera hemos leído textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Historia de la República del Perú. Historia del Perú independiente. Aprendo en casa. 5º grado.